Rafael Fafa Taveras, el patriota. Gracias, Domingo. Nieve hacía en su exposición una buena intervención con relación a las declaraciones de Danilo Medina y proyectaba de que la referencia que hizo Danilo con relación al PLD corresponde a lo que ha sido la esencia de la práctica política, porque cada vez la política se degradó a una acción donde cada quien buscaba lo suyo, sin ningún temor de consecuencias, ni siquiera de rendir cuentas. Desde ese punto de vista, lo que Danilo ve para explicar la derrota de su partido es en esencia una práctica que se ha generalizado, que se cambia cuando la gente saturada de desabajo entonces se concentra para relevar a ese que ha estado ignorándolo, pero en el fondo la esencia de la modificación de la política es débil. Ahora tenemos por primera vez una oportunidad porque con relación a esa esencia de la política netamente comercializada, degradada con el usufructo de quienes la manejan, ha habido una conciencia de cambio y no por demagogia. Ha habido una demanda, una comprensión de que no podemos seguir así, de que por eso, frente a esa evidencia, un problema de coincidencia casi en el espacio, la declaración de Abinader reiterando respetar los bienes del Estado y afirmando que quien use o usó dinero del erario para provecho personal no quedará impune, insistiendo en que tiene que haber un predominio de la vocación de servicio y además de un ejercicio transparente. Desde luego, esas dos confrontaciones, Danilo asociada a la realidad que ha estado prevaleciendo y al mismo tiempo Abinader proponiendo la superación de esa herencia. Esas dos cosas tienen que ver ahora mismo con la dinámica de la política. Imagínense, tengan por seguro que nadie quedará impune si ha malversado el dinero del pueblo, afirmó el mandatario, y dijo que el gobierno realiza un levantamiento de toda la estructura de la pasada administración para ver dónde malgastaban el dinero de los dominicanos y de las dominicanas. Designó por eso, se apoyó en que la procuradora es parte de ese esfuerzo. Entonces, con el reconocimiento de la decomposición ética y moral de la política, hay que aceptar que llegó a un extremo en que ya no se puede justificar ni ocultar. Antes, cuando tú le hacías una crítica, son vainas de ustedes, la política es esto y hacía siempre eso. Y por eso se la jugaban por llegar, porque eso representaba una licencia para aprovechar desde el cargo esa oportunidad. Esa noción también clara en todo el ejercicio de un partido que en 16 años corridos parecía que no podía ser relevado, que no mostraba ninguna preocupación por la rendición de cuentas y que era claro y abierto el uso y aprovechamiento de sus funciones para enriquecerse él o su grupo. Y eso parecía normal. A eso se ha referido Danilo. Pero la contraparte, y eso es lo que importa de esta confrontación, es que Abinader ha asumido que el problema del cambio no puede ser una palabra ni una pose. Y yo creo que esa afirmación de que nadie va a quedar impune, de que no importa la justificación, tanto en lo que pasaron como en lo que están ahora, va a haber una exigencia por la administración correcta de los fondos, por la transparencia en su ejercicio y por superar esa vergonzosa práctica de la política que ha sido tan evidentemente puesta sobre el tapete por la derrota del PLD. En ese orden de que estamos obligados al cambio, está referido al aspecto ético y moral la cuestión del cambio, pero el demanda del cambio va mucho más allá. Esa es importante y es lo primero, porque si usted no controla el robo, si usted no controla el desorden, si usted no controla la impunidad, no es verdad que podrá programar el uso de recursos para ningún proyecto de modificación. Pero eso es una parte. La política
que demanda un comportamiento administrativo, tiene la demanda entonces de fomentar, en este caso, tanto una defensa de la salud por la pandemia que tenemos encima, pero al mismo tiempo tiene que saber que estamos en una etapa de profunda transformación tecnológica. Una muestra del nivel de los cambios a lo que hay que adecuarse, fuera de la ética, es de recordar este título. Buscan fabricar aviones de pasajeros que vuelen a velocidad de 5.000 kilómetros por hora, que puedan ir de Santo Domingo a París en 2 horas o a Madrid. Es decir, el nivel de exigencia tecnológico crece cada vez más y tiene que ver con ese deterioro de los trabajadores, porque aquí no hay una política orientada a introducir las modalidades tecnológicas que el cambio impone, y hay una tradición del pasado que lo que hace es poner en evidencia la ineficacia de ser resistente a la demanda tecnológica que imponen los tiempos. Por eso el cambio tiene 2 caras. La cara administrativa y ética y el desafío del desarrollo tecnológico que imponen a las sociedades de hoy. Todos los ojos de nosotros están puestos en lo que es más escandaloso, en el robo evidente de los recursos públicos y en la impunidad con la que todos ellos han hecho eso. Esa confesión de que el PLD perdió porque todos los pasos que iban a dar querían dinero, y siendo el partido que más dinero usó para manejar a la población, se encontró con que casi 1 millón de PLDistas usando los recursos públicos no fue a legitimar la continuidad del sistema. A nivel ético, ya hay una muestra de que la gente sabe, aunque se beneficie de la situación, que eso no puede seguir como está. Ahora, lo que va a consolidar eso es que de verdad la Procuraduría ponga en evidencia una política de transparencia, de vigilancia y de evaluación que lleve a la cárcel a la gente y que le quite su dinero. Porque este es un momento apropiado para crear la conciencia de que necesitamos superar esa corrupción dominante del país. Y eso está caminando. Ahora, yo quisiera que así como la procuradora tiene el encargo de avanzar en esa dirección, hubiese un equivalente de la procuradora en la tecnología, que hubiese también un esfuerzo para ir desarrollando en la gente que hay que prepararse para saber que la práctica de la vida de hoy no pueden ser la misma de ayer, que la memoria y la cultura del pasado no tienen nada que ver con las demandas de la actualidad. Yo lo he abordado en una expresión. El mundo de hoy impone que usted tenga que entender la actualidad para poder dirigirlo. Y sin embargo, este es un país de tradición y de memoria. Y la gente cree que porque ha hecho cosas en el pasado, su experiencia sirve para una realidad que él desconoce. Y ahí que aprovechar el movimiento ético que hay en el país para enfrentar la degradación moral de la política, para poner a su lado la necesaria ofensiva porque se entienda la tecnología y la nueva modernización. Y eso va a tener que ver entonces con la educación, con el problema de nuestras universidades. 42 universidades y nunca han hecho entre ellas algo que es saber el mundo de hoy, qué ajuste hay que hacer pensando en este país, que tenga algún equilibrio y sea un impulso colectivo. Ni siquiera eso. Yo creo que parte del desafío del ajuste tecnológico de la sociedad va a tener que ver entonces con que las universidades sean capaces de, estudiando el mundo de hoy, discutir entre ellas cuáles son los ajustes para que repercute efectivamente y que en el país se produzca esa adecuación tecnológica que a todos los niveles se impone en el mundo. Por eso, ese hecho de la declaración de Danilo y la declaración de Abinader, que ha puesto en evidencia que ellos no pueden olvidarnos lo otro, el retraso tecnológico de esta sociedad, que es tan degradante como la decadencia moral que ahora se denuncia. Gracias.